Así es, 1 Corintios capítulo 2. No, ¿cómo está? ¿Listos? ¿Lo tenemos? Sí. Ok, vamos a leerlo, ¿ok? Dice así, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta oportunidad que permites que podamos estar contigo, Señor, escuchando tu palabra, con estos líderes, con estos hermanos, Señor, compartiendo estos temas acerca del liderazgo. Señor, los puntos que vamos a tocar, los puntos que vamos a hablar, son parte de la vivencia, Señor, diaria de cada líder. Y ayúdanos, Señor, a poder abrir tu palabra para saber qué es lo que ella dice, Señor, acerca de lo que debe hacer un líder cristiano. Enfócanos, enséñanos, te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, y haz de nosotros mejores líderes, mejores creyentes, mejores hijos tuyos, Señor, para la gloria de tu nombre y para el engrandecimiento de tu reino. Amén. Amén. Ok. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, tiene muchos principios acerca del liderazgo. Muchos. Este de acá que quiero compartir con ustedes en esta tarde es uno muy importante, ¿no? Acerca de, como les decía en su momento, qué es lo más importante para un predicador. Muchas veces usted va a escuchar o va a sentir la tentación de repente al escuchar a otras personas, de querer imitar ciertos rasgos de un predicador. Hay diferentes estilos, hay diferentes tipos de predicadores, ¿okay? Muchos de ellos serán más chistosos, otros menos chistosos, algunos usarán ciertas técnicas, algunos serán mejores oradores, otros no serán tan buen orador, algunos tendrán muchas experiencias para compartir, otros serán medio secos, diferentes estilos. Pero lo que vemos acá es lo importante, lo esencial, más allá de la personalidad del predicador. Lo que todo predicador debe tener en cuenta es qué es lo que nos demanda a Dios, ¿okay? Eso lo vemos en el primer verso, qué es lo que nos demanda a Dios, cuál es la demanda de Dios para un predicador. El verso número 2, estoy mencionando el bosquejo, el verso número 2 nos dice cuál es el enfoque, en qué debe estar enfocado un predicador, porque un predicador puede hablar de muchas cosas, pero no somos oradores, no somos conferencistas, no somos motivadores, somos predicadores del Evangelio. Entonces tiene que haber un enfoque. Debemos estar enfocados en un solo punto. Los versos 3 y 4 nos están hablando acerca de cuál es la actitud del predicador. ¿Cuál debe ser la posición de mi corazón frente a la predicación? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y los versos 5 en adelante, el 5 mejor dicho, nos habla acerca de cuál es el propósito al final, ¿no? ¿Qué es lo que quiere conseguir el predicador? Porque todo predicador, cuando se para a enseñar la palabra de Dios, tiene una meta, tiene un propósito. Yo no puedo pararme delante de un púlpito y decir, bueno, a lo que salga. No. Yo tengo que tener una meta, un objetivo. Cuando usted se para a compartir la palabra de Dios, usted debe tener una meta por delante, algo que usted quiere conseguir. Y para eso uno se prepara, ¿cierto? Porque cuando uno no se prepara, se nota la falta de preparación. Usted seguramente ha ido al colegio, a la academia, y usted ha notado cuando un profesor no estaba preparado. Se nota cuando uno no tiene la preparación, cuando no está pensando en o no se ha preparado en lo que quiere enseñar, sino que no tiene las cosas muy claras. Pero un predicador tiene que tener una meta clara. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver ahorita. El verso número 1, vamos a volver a leerlo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué cosa hizo Pablo? No fue con excelencia de palabras ni de sabiduría. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo acá?
Pablo fue hacia los corintios, ¿cierto? Hay un esfuerzo personal. Pablo tuvo que ir hacia donde se encontraban los corintios. No solamente eso, fue con un objetivo claro, porque dice la palabra, fue anunciarles el testimonio de Dios. Ese era el objetivo que tenía Pablo en mente. Cuando Pablo le está escribiendo a los romanos, dice, yo me estoy proponiendo ir porque quiero comunicarles algún don espiritual, dice el primer capítulo de Romanos. Cada vez que usted lee una carta de Pablo, Pablo hace su presentación, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo, y ¡pum! Lanza el propósito que él tiene. Vamos a leer un momentito rapidito el primer capítulo de Romanos. Romanos capítulo 1. ¿Listo? Romanos 1, verso 11. Dice así, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El verso 10, ¿dónde está? El verso 15, primero hemos leído el 11, ahora vamos a leer el 15, dice así, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el testimonio, el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ok? Pablo siempre tiene un objetivo claro en mente. ¿Ok? Pablo no está yendo a desperdiciar el tiempo. Pablo tiene un objetivo en mente. En este caso, en el caso de Corintios, dice que yo fui hacia los Corintios a anunciarles el testimonio de Dios. ¿Listo? Ok. Ahora, hermano, la predicación demanda que el predicador tenga ciertos requisitos. El mensaje que usted va a comunicar es tan importante como el mensajero que lo va a comunicar. ¿A qué me refiero? Si mi testimonio de vida no está de acuerdo al mensaje que yo estoy predicando, entonces la gente simplemente no lo va a tomar en cuenta. ¿Cierto? Si yo voy a predicar la palabra de Dios, pero soy una persona impuntual, soy una persona irresponsable, soy una persona que tiende a mentir, soy una persona que soy así, tengo un muy mal humor, un mal carácter, como se dice, y de pronto quiero enseñar acerca del amor, como que estamos locos, ¿no? Como que no, nadie me va a creer, porque estoy hablando algo que yo no estoy viviendo. Es tan importante, hermano, el mensaje que usted va a predicar como el carácter que usted tenga para predicarlo. Yo no puedo pararme en un púlpito a decir cosas que yo no he vivido, a decir cosas que yo no soy. Porque simple y llanamente eso me descalifica como un predicador. Me descalifica como un mensajero. Dice la palabra de Dios en el verso 1, lo que hemos estado leyendo, que lo que Pablo anunciaba era el testimonio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era un testigo, ¿ok? Pablo es un testigo que está testificando a favor de Dios. Está testificando a favor de Dios. Es un testigo, ¿ok? Es una persona que dice, sí, hemos visto y hemos oído. Mire, por favor, acompáñenme un momentito al libro de los Hechos. A ver, permíteme un momentito. Hechos, capítulo 4. Verso 19. Pedro y Juan han sido convocados por el concilio de los fariseos y el concilio de los fariseos les obliga y les dice, ¿saben qué? Ustedes ya no van a predicar acerca de Jesucristo porque ustedes están causando todo un alboroto. Pero mira lo que responde Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque, hay un importante, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos,
Esa es la esencia de un testigo, de un predicador. El predicador tiene que decir lo que ha visto y lo que ha oído. Un predicador es un testigo que está anunciando el testimonio de Dios. No puede hablar de lo que no ha visto, no puede hablar de lo que no ha oído. Si ese predicador, si ese líder cristiano no tiene la experiencia de la palabra de Dios en su propia vida, entonces está siendo un testigo falso. ¿Ok? Está siendo un testigo falso. Primera de Corintios capítulo 15. Verso número 1. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Acá hay una cadena. Pablo dice, este es el evangelio que yo les prediqué, que yo recibí, que yo les prediqué, que ustedes recibieron y en el que están perseverando. ¿Okay? Hay una transmisión de mensaje. El predicador, hermano, transmite un mensaje que él ha recibido, por el cual asimismo, verso 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que primero yo recibí, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué está diciendo esta parte? Estamos diciendo de que el predicador, tiene que tener un esfuerzo personal, es un testigo, eso es lo que la Biblia demanda, pero la Biblia también está demandando que el predicador tiene que tener un mensaje que predicar. Es imposible, hermano, que un predicador no tenga un mensaje. Si eres un predicador, si has sido llamado a ser un predicador, tienes que tener un mensaje y solamente hay un mensaje y ese mensaje es la persona, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Amén. No existe otro mensaje. Dice Pablo, lo que asimismo yo recibí es lo que les prediqué, es lo que ustedes permanecen y son salvos permaneciendo en eso. ¿Qué es ese mensaje? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, que apareció a los discípulos y también a mí. Ese es el mensaje. Eso es lo que el predicador tiene que hacer. Ahora, ¿qué nos demanda la palabra de Dios? Tener un mensaje, ser un testigo de ese mensaje. Tengo que haberlo recibido yo en primer lugar. Tengo que estar en la capacidad moral de poder predicarlo. Y que yo tenga claro, hermano, cuál es mi posición como mensajero. Mira por favor lo que dice Malaquías capítulo 2, verso 7. Vamos a leerlo desde el verso 6. Dice así: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia estuvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Qué hermosa interpretación, qué hermoso modelo de lo que es un predicador. Dice la palabra, de sus labios el pueblo busca la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es, hermanos, lo que es un predicador. Eso es lo que demanda la Biblia de un predicador. El verso 6 nos está hablando acerca de la calidad moral que tiene que tener un predicador. La ley de verdad estuvo en su boca, no hubo iniquidad, en paz y en justicia caminó, está hablando de santidad, y a muchos apartó, hizo apartar de la maldad, porque de su boca el pueblo busca la ley, porque él es mensajero de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que nos está demandando la Biblia? ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio de Dios, dice la Biblia, lo hizo como un testigo. Lo hizo como un testigo verdadero, con un mensaje claro, puntual, con un objetivo en mente.
tenía que anunciar la palabra de Dios, tenía que anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Dice que no fue con excelencia de palabras, no fue con excelencia de sabiduría, fue con un único mensaje, un mensaje simple. Seguramente, para muchos será aburrido, pero es el único mensaje que un predicador cristiano está autorizado a predicar. ¿Cuál es? El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Okay? El evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué no fue con otro tipo de mensaje? El verso 2 dice que Pablo se propuso, en su corazón tomó la decisión de no saber ninguna otra cosa, que no sea ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado. Ese es el enfoque. Ahora, cuando Pablo dice se propuso, está diciendo de que Pablo tomó una decisión consciente. ¿Se acuerdan cuando Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Está hablando de una decisión consciente. Entonces Pablo determinó en su corazón no saber ninguna otra cosa que no sea Jesucristo y a este crucificado. Estamos hablando del mismo mensaje que les he mencionado hace un momento. La vida y muerte del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, un capítulo más allá, dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? El cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo que el predicador, la obra del predicador, va a pasar por un examen. ¿Okay? Cuando Pablo está diciendo que la obra que podemos edificar sobre madera, heno y hojarasca, también dice que podemos edificar sobre oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo puedo edificar mi labor sobre el fundamento autorizado por la palabra que es Jesucristo, y sobre ese fundamento doctrinal de lo que Cristo hizo en mi vida, en la vida de la humanidad, construir, o yo puedo simplemente construir sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque ahora más que nunca, muchos predicadores, muchas personas que predican, muchas personas que se paran en iglesias, edifican toda una suerte de teología, pero ya no sobre lo que Cristo hizo, sino básicamente sobre conceptos psicológicos, sobre conceptos humanistas, al decir, sí, esforcémonos, esto es lo que tenemos que hacer para ser buenas personas, y tales principios y tales cosas, y todo suena muy bonito, todo suena muy correcto, y vamos a hacer estos principios para ser exitosos, y estos principios para hacer dinero, y estos principios para ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo. Pero ya no hay un fundamento doctrinal sólido. Tú les preguntas a muchos cristianos modernos qué es lo que significa realmente la muerte de Cristo, y muchos de ellos no te van a saber responder. Hay muchos lugares donde el discipulado o no existe, o simplemente es un conjunto de enseñanzas muy superficiales, pero que no están buscando que penetres en la palabra de Dios y que estudien la palabra de Dios y que sepas qué significó realmente la muerte de Cristo, por qué tuvo que morir en una cruz, por qué tuvo que morir de esa manera, qué significa la muerte de cruz, qué es lo que causa la muerte en la humanidad y muchas cosas más que están explicadas en la palabra. Pablo dijo, yo no quiero saber ninguna otra cosa que no sea Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia el mensaje del evangelio que predicó Pablo frente a un evangelio psicológico, humanista, como el de ahora, que en muchos lugares se predica, que tiene partecitas de verdad, pero tiene también muchas partes de mentira? Por ejemplo, solamente una prueba nada más.
Muchas veces se comete el error de pensar, ven a Cristo, ¿no? Él te va a solucionar tus problemas. Ven a Cristo, Él te va a dar salud, Él te va a dar esto y el otro y todo lo que necesitas. Ven, prueba al Señor, no, pruébalo, ven, pruébalo. Dale una oportunidad. Tú no le das una oportunidad al Señor. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, nadie llega al Padre si no es por Él. Y ninguno que haya llegado, o mejor dicho, aquel que ha venido a Él es porque el Padre lo trajo primero. Es porque el Padre lo trajo primero. No olvidemos que el mismo Pablo predicó en el libro de Romanos, no hay justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Entonces tú no te acercas a Dios a menos que Él te haya traído primero. Hermano, el Evangelio no es un evangelio de lo que el hombre puede hacer para acercarse a Dios. El Evangelio básicamente es un predicador hablando la palabra de Dios a gente que está muerta, espiritualmente hablando. Y si no es por el Espíritu Santo que obra en sus corazones, esa gente va a seguir muerta. La labor del predicador no es convertir a la gente, no es convencer a la gente, no es despertar a la gente porque no se puede. La labor del predicador simplemente es abrir su boca y ser un mensajero de Jehová de los ejércitos para que el Señor haga la obra en esas personas. La fe no viene por la personalidad del predicador, la fe dice que viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. Pero no es lo que vemos ahora. No es lo que vemos ahora. ¿Qué vemos ahora? Escuchaba la vez pasada a un predicador conocido, que no voy a mencionar su nombre, muy conocido, que decía, ¿no? Tomó un versículo de Isaías que no tiene nada que ver con lo que él predicó, sino que es un versículo que habla acerca del milenio, de cuando las naciones van a venir a adorar a Jerusalén. Está hablando del milenio, cuando va a pasar eso. Israel va a ser exaltado, ¿cierto? Y las naciones van a ir a adorar a Jerusalén. Está hablando de ese contexto, pero él tomó ese versículo, sin importarle el contexto, sin importarle lo que está hablando ese mensaje, y lo usó para decir, este es tu año, el año en que las riquezas van a venir a tu vida, el año en que tú vas a ser prosperado, el año en que tú vas a ser bendecido, así que tú tienes que dar al Señor, así que tienes que comprometerte y dar tus diezmos y sus pactos y tus ofrendas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que la gente decía, amén, amén, decían. Hermanos, aniquilado la palabra de Dios en un momento. Hizo lo que quiso con ese versículo. Primera de Timoteo, vamos a ver un ratito, por favor. No, Segunda de Timoteo, perdón. Capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué está hablando, hermano? Está hablando de un tiempo en el cual la gente quiere escuchar, no la palabra de Dios, sino quiere escuchar enseñanzas de acuerdo a sus propios deseos. Y se amontonan maestros que les enseñan justamente estas cosas. ¿Quieren escuchar falsa enseñanza? Se amontonan de maestros que les enseñen falsa enseñanza. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de que tú como predicador, tú como líder cristiano, tienes que tener un enfoque. Un enfoque. Tu enfoque es el mensaje de la cruz. Hermano, el predicador, en ese sentido, no solamente es un testigo, vimos al inicio que un predicador es un testigo, no solamente es un testigo, sino que es un vocero y es un embajador. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20 dice así, Segunda de Corintios 5, 20.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. El enfoque del predicador es ser un vocero, es un embajador enviado de parte del rey anunciando un único mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que el hombre se reconcilie con Dios. Y con una actitud de ruego, con una actitud de súplica, con una actitud de urgencia. ¿Por qué? Porque el hombre está perdido, hermano. No puede haber un predicador que sea desinteresado, ¿no? Que predique bueno y así, y pues si tú quieres le aceptas, si tú quieres no. O sea, un predicador que no esté apasionado por lo que predica es extraño, está mal. Dice Pablo, como si rogase Dios mismo por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Vamos, estás yendo al infierno, reconcíliate con Dios. Está hablando de tus emociones involucradas también, hermano. No es que te paras y dices, bueno, este es el mensaje, esto es lo que dice Dios, listo, ya chao, me voy. No. Reconcíliate con Dios. Y para eso tú expones la palabra de Dios. Para eso tú compartes el Evangelio de Jesucristo. Porque ese es el único medio que va a salvar a las personas. A veces nosotros podemos llegar a pensar de que la gente se salva por venir a la iglesia. O la gente se salva por venir a los cultos, ¿no? Y el predicador a veces está más preocupado en que la gente venga, que la gente se salve. Que la gente venga o que la gente sirva, que la gente se involucre en algún ministerio y no que la gente se salve. Y la verdad es que el punto es que la gente se tiene que salvar. Porque si la gente se salva y el Espíritu Santo llena sus corazones, entonces esa persona va a desear, por naturaleza ahora, servir a Dios. Porque hermano, una persona que ha nacido de nuevo, un nuevo creyente, un nuevo nacido, por naturaleza va a querer amar a Dios, va a querer buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si antes era enemigo de Dios, y para eso tenemos que tener claro nosotros la doctrina bíblica, si antes era enemigo de Dios, aborrecedor de Dios, y de pronto cree en el Señor, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Que ahora tiene deseos nuevos, motivaciones nuevas. Ahora ya no es un enemigo aborrecedor de Dios, sino es una persona que ama a Dios y quiere obedecer a Dios. ¿Que lucha con el pecado? Por supuesto, todos luchamos con el pecado. Pero es una persona que ahora quiere amar a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro enfoque, hermano? Nuestro enfoque, nuestra oración, debe ser, Señor, que las personas que están en mi iglesia se salven, que sean salvas, que sean nuevos creyentes. Porque si son nuevos creyentes, hermano, entonces van a querer obedecer a la palabra de Dios. Y si ya son creyentes y han pasado por un momento de enfriamiento espiritual, de debilidad espiritual, entonces, Señor, que esas personas puedan avivarse, que esas personas puedan volver nuevamente a ser lo que realmente eran. Puedan despertar en sus corazones una vez más la obediencia a Dios, la pasión por Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dice así. Verso 17. Vamos a leerlo del 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras. Mira, vuelve a usar la palabra otra vez lo mismo, Pablo. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Y explica. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa es? Poder. Es poder de Dios. Hermano, nos puede parecer muy simple el mensaje del Evangelio. Para algunas personas que están buscando nuevas revelaciones y nuevas doctrinas y cosas novedosas, puede parecerle aburrido. No, eso ya es pasado, eso es básico ya. Pero no, hermano, no es básico. Es central el mensaje de la cruz. Es locura para los que se pierden, dice. Pero para los que se salvan, el mensaje de la cruz es poder de Dios, hermano. Y realmente podríamos pasarnos años y años enseñando qué significa la cruz. Hermano, te podrías pasar meses estudiando Isaías 53. Te podrías pasar meses. ¿Qué significa esa frase? Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa eso, hermano?
¿Qué significa desechado, despreciado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos? Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice la palabra de Dios. Y ese es un secreto. La gente ve a Cristo y no lo ve atractivo. Eso dice Isaías 53, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. La gente ve, escucha de Cristo y no lo ve atractivo. A menos que el Señor abra los ojos de las personas, no van a ver atractivo el mensaje de Cristo. Pero justamente ese mensaje es el mensaje que salva a las personas. Tengan mucho cuidado, hermano, con esas nuevas doctrinas, con esas nuevas revelaciones, con esas nuevas cosas que surgen por acá, por allá, que pueden tomar porciones de la Biblia, pero que no están sustentadas en un estudio sistemático, profundo de la Biblia. Es muy fácil, hermano, es muy fácil pararme, tener un poquito de habilidad para hablar y manipular las emociones, manipular el momento, contar un par de chistes, poner un poquito de música de fondo y ya está. Es muy fácil. Pero hermano, lo que hemos sido llamados a hacer es a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y todo lo que hagamos sea edificado sobre el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que hagamos. ¿Cuál debe ser la actitud del predicador? Verso 3 de 1 Corintios capítulo 2, volvemos al versículo original. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermano, primer punto que nosotros vemos acá. Pablo dice, estuve entre ustedes. Hermano, el predicador, el pastor, debe estar entre la gente. Como decía por ahí algún líder antiguo hace mucho tiempo, el pastor tiene que oler a oveja. El pastor no es un gerente. No es un jefe de una empresa que manda y listo, él se va a su casa. No, el predicador, el pastor tiene que estar entre la gente. Pablo dice, estuve entre ustedes. Estaba entre ustedes, los conocía, oía sus historias, sabía lo que estaban haciendo, los conocía. El predicador tiene que estar entre la gente, tiene que conocer a su pueblo, tiene que conocer la necesidad de su iglesia, tiene que estar atento a la necesidad del pueblo, para poder orar por el pueblo y para poder traerles la palabra de Dios. ¿Cada iglesia tiene una necesidad espiritual diferente? Sí. El mensaje es único, el Evangelio de Jesucristo, todo lo que nos enseña la Biblia, pero las necesidades son diferentes. Y yo tengo que conocer las necesidades de la iglesia. Yo tengo que conocer las necesidades del lugar donde yo estoy ministrando. Pablo estaba entre vosotros, dice, entre la gente. Y no solamente eso, hermano. No estaba entre la gente como diciendo, mira, a mí no me toques, ¿no? Yo soy la estrella acá. Yo soy el más. No. Estuvo entre vosotros, dice Pablo, con debilidad, con temor y con temblor. Era una persona vulnerable, hermano. Era una persona auténtica, que tenía pruebas, que tenía luchas, que enfrentaba desafíos, que tenía miedo. Como una persona normal. Pero ¿sabes qué, hermano? Aún así era un ejemplo para los demás. ¿Por qué era un ejemplo? Porque, hermano, si una persona puede, si tú como líder cristiano, como toda persona normal, tienes problemas, tienes luchas, pero las pasas en obediencia a la palabra de Dios, entonces tú eres el ejemplo perfecto de que sí se puede obedecer a Dios. Porque la gente te va a mirar y va a decir, si este hombre puede pasar esa prueba y mantener su gozo, y mantenerse orando, y mantenerse sirviendo, entonces sí se puede obedecer a Dios. Eso anima, hermano, motiva a las demás personas a decir, sí se puede obedecer a Dios. Mucha gente de alguna manera se pone una máscara diciendo, no, yo siempre estoy bien, yo nunca tengo problemas. Pero no es cierto, hermanos. No es cierto que una persona nunca tenga problemas. Todos tenemos problemas. Y muchas personas tienden a pensar, no, es que el líder no puede tener problemas, el líder no puede nunca mostrarse débil. No, Pablo está diciendo, estuve entre ustedes con debilidad. Estuve entre ustedes con temor y temblor.
No solamente temor y temblor ante las circunstancias de la vida, no solamente temor ante las pruebas que podían presentarse, sino que había un temor más allá que tenía Pablo. Temor ante Dios y ante su palabra. Mira lo que dice, por favor, Isaías capítulo 66. Vamos a leer lo que dice un momentito el libro de Isaías, capítulo 66, verso 2. Sí, capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mira lo que dice Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, porque está hablando del verso 1, vamos a ver el contexto, está hablando del cielo, que es su trono, la tierra es estrado de sus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Dice, ¿dónde el lugar de mi reposo? Si yo he hecho todo. ¿Qué templo puedes hacer? Me dice Dios, que me pueda contener, si todo yo lo he hecho con mi mano. Mira toda la majestuosidad de la tierra y del universo, yo lo he hecho. Sin embargo, a pesar de que yo he hecho todas estas cosas, que nos podrían llamar la atención y parecer hermosísimas, para Dios no, porque Él lo hizo, no tiene ningún problema, para Él es común. Pero sin embargo, dice Dios, miraré, pero sí mi atención va a estar dirigida a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que tiene temor, aquel que tiene respeto, aquel que tiene reverencia ante la palabra de Dios. No está hablando acerca de, la palabra. No, está hablando acerca de que en su corazón tiene respeto ante la palabra de Dios. No solamente porque la tiene que vivir, sino porque la tiene que enseñar. Hermano, la responsabilidad que tú tienes como predicador es tan grande, hermano, que tú puedes literalmente mandar al infierno a las personas o llevarlas al cielo. Dependiendo de lo que tú estés predicando. Si tú predicas medias verdades, si tú predicas mentiras, si tú predicas lo que tú pensabas que decía un texto y no lo que realmente quiere decir, tú estás predicando mentira y tú estás edificando a las personas sobre el fundamento que no es sólido. Y eso tiene que provocar temor en nuestros corazones, hermano. ¿Qué estoy enseñándole a mi gente? ¿Estoy enseñándoles la palabra de Dios? ¿O por ahí chapé un par de versículos que me parecieron bonitos y ya los enseño nada más porque me gustaron? O estoy pasando tiempo en la preparación, me estoy preparando, estoy estudiando, estoy orando sobre ese texto. Estoy diciendo al Señor, me estoy equivocando, es lo que tú querías decir. Señor, por favor, guíame, enséñame. Y estoy meditando días tras días en ese texto, comparando con otros textos, viendo los pasajes paralelos, estudiando lo que puedo estudiar, lo que está a mi alcance estudiar, preguntando si no sé, revisando algún comentario, algún texto, algún libro, o un diccionario bíblico. Si no tengo, me conecto tratando de conectarme a internet, buscando con alguien que pueda tener más información. Lo estoy haciendo, hermano. Solamente agarro, a ver, ¿qué vamos a predicar este domingo? A ver, este está bonito. Y pin, la mando. Temor, hermano. Que tiemble a mi palabra, dice Dios. Que tenga respeto a la palabra de Dios. Porque estamos trabajando con el destino eterno de las personas, hermano. Tú estás trabajando con el destino eterno de las personas. Charles Spurgeon, el famoso predicador del siglo XIX, decía así en una de sus anécdotas que él contaba, en una de las historias que él contaba. Él decía, muchos predicadores se van a dar con la sorpresa de que se van a encontrar en el infierno el día de su muerte. Pero esa no va a ser la mayor de las sorpresas. La mayor de las sorpresas va a ser que se van a encontrar a un montón de gente de su iglesia que lo van a mirar y le van a decir, maldito eres porque nunca nos enseñaste la verdad. No solamente tú no la sabías, sino que nos engañaste a nosotros y ahora estamos en el infierno igual que tú. Otro famoso predicador decía así, si tú vas al hospital y tú vas a atenderte con un doctor y el doctor no se ha preparado y el doctor es una persona improvisada que simplemente te da un diagnóstico así porque sí y te dice, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que estás mal de un resfriado, tienes por ahí un poquito de moquito en los bronquios, ya anda, tómate esta pastilla y listo. Y resulta que no, tenías cáncer y estabas a punto de morir. El día que tú te enteres de eso, ¿qué vas a hacer? Vas a demandar a ese doctor por mala práctica. Porque era una persona negligente, porque no se preparó y no te dio un diagnóstico correcto y estuviste a punto de morir o te moriste a causa de eso. Y hermanos, decía este pastor,
Si se tiene tanto cuidado con un médico, ¿cómo no se va a tener cuidado con un predicador que habla con el destino eterno de la gente? Así como a ese doctor le quitarían su permiso médico para ejercer durante toda su vida, muchos pastores deberían de perder ese permiso y deberían de arrancarlo de los púlpitos por negligencia. Porque no se preparan, porque no se preocupan en enseñar la palabra de Dios y simplemente le dicen a un pecador, no te preocupes, estás bien, tú eres un varón de Dios. Y esa persona se va a confiar, ya sí, Dios me quiere. Cuando lo que no sabe es que esa persona está ahí rumbo al infierno. ¿Me entiende la seriedad del asunto? No es juego, hermano. No es juego. Porque tú le puedes estar diciendo a un pecador, no te preocupes, Dios te ama. Y tú puedes estar diciéndole a un varón de Dios bueno, no te preocupes, chancarlo y desanimarlo y desalentarlo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes qué es lo que cada persona necesita? El único que puede hacer eso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Más cortante que espada de 2 filos. Es lo único que puedes hacer. Yo no sé. Yo no puedo decir sí, este hermano no. Yo lo único que tengo que hacer es predicar la palabra de Dios. Y ella se va a encargar de discernir los pensamientos, de traspasar los corazones y de enseñarle a cada persona lo que tenga que hacer. Pero yo necesito tener temor a la palabra de Dios. Esa es la actitud que debe tener un predicador. Hermano, un predicador no es un vendedor. No manipula a la gente. No manipula sus emociones. Es simplemente un vocero de la palabra de Dios. Su palabra y su predicación, dice Pablo, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué dice? Había demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el ministerio de Pablo tenía fruto. Tenía fruto. Jesús dijo en alguna oportunidad, maldijo una higuera que no tenía fruto, ¿cierto? En otra oportunidad encontró una higuera, contó una parábola, encontró una higuera, un hombre estaba a punto de cortarla y el otro hombre le dijo, espera, vamos a abonarla y regresa al año. Si no da fruto, córtala. Si no, la dejas ahí. Hermano, un predicador tiene que tener fruto de su ministerio. Demostración del Espíritu y de poder, vidas transformadas. Si no hay fruto en el ministerio, hermano, y no estamos hablando de millones de personas, no estamos hablando de cantidad. Estamos hablando de que haya fruto del ministerio de ese predicador. Hermano, la palabra tiene poder, tiene que provocar algún cambio en las personas. Algún cambio tiene que provocar. Y el verso 5, ¿cuál es el propósito de la predicación? Dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, el predicador no está buscando conseguir mejores personas. No está buscando conseguir gente buena, ni gente correcta. Lo que el predicador tiene que buscar es fe. Que la gente tenga fe. ¿Qué tipo de fe? La fe que salva. Amén. Tú no predicas, tú no enseñas para que la gente sea mejor. Si los chicos sean chicos buenos, para que las chicas sean chicas buenas. No. Tú no enseñas moral, hermano. Sí, la Biblia habla de moral, por supuesto que sí. Si la gente es obediente a la palabra de Dios, va a ser mejor persona. Sí, correcto. Pero tú no estás buscando eso. Tú estás buscando fe de las personas. Porque esa fe es la que transforma. Hermano, un predicador no es un orador motivacional. ¿Okay? Tú no estás parado acá para echarle ánimo a la gente. No estás acá para que la gente se sienta bien. No eres un psicólogo. No eres una persona que está tratando de descubrir, a ver qué mal tiene. Sí, seguro porque tu abuelo y tu abuelo eran así. No. Tú no eres un psicólogo. No eres un psicólogo. No eres un orador motivacional. No eres un conferencista. No eres un contador de chistes. ¿Qué es lo que eres? Eres un mensajero del Dios viviente. Eso es lo que eres. Eres un embajador de Jehová de los ejércitos. Tienes el mensaje que has recibido y que tienes que comunicar a otras personas. Y tienes que comunicarlo con pasión. Tienes que comunicarlo con urgencia. Tienes que comunicarlo con preparación, con oración, con ayuno. Esa es tu labor. Como líder cristiano, la labor principal es la predicación. Edificar el cuerpo de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de una fe sana. De una fe correcta. Mira, por favor, vamos a ver un último ejemplo. Hechos capítulo 16, verso 13.
Hechos capítulo 16, verso 13. Pablo está predicando en Filipos, ¿ok? Ha llegado a Filipos con sus discípulos, con sus compañeros. Dice así, Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y acá viene lo bueno. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego fue bautizada y su familia y sucedieron más cosas. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios acá? Está enseñándonos lo que sucede realmente cuando un predicador predica. Mientras Pablo estaba predicando la palabra de Dios, él estaba haciendo su parte. Él era un hombre temeroso de Dios, él era un hombre que caminaba en santidad, era un hombre que iba, era un hombre que estaba entre la gente, un hombre que era un vocero de Dios. Mientras él predicaba, acá había una persona que se llamaba Lidia, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que entendiera el mensaje y se convirtiera. En estos dos versículos estamos viendo la dinámica de lo que sucede, hermano. Cuando tú te paras en un púlpito y tú estás predicando la palabra de Dios, tú estás cumpliendo tu parte. Caminando en santidad, orando, preparándote, predicando el Evangelio. No cuentos, ni fábulas, ni chistes, sino el Evangelio. Claro que hay que usar ilustraciones, sí, hay que usar por ahí humor también. Eso no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que el fundamento de tu predicación tiene que ser el Evangelio. Eso es lo que estoy diciendo. Hay recursos, hay ilustraciones, hay ilustraciones. Y tú puedes usar todas las que estén a tu mano, mientras te ayuden a lograr lo que tú quieres hacer, que es predicar el Evangelio. Pero mientras tú lo estás haciendo, el Señor está haciendo su obra por otro lado. ¿Qué cosa es? Tocar el corazón de las personas. En aquellos que están perdidos, para que puedan ser creyentes, para que puedan conocer y creer. Dice la palabra, lo leímos hace un rato, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que en aquellos que no son creyentes, el Señor está poniendo fe, para que ellos crean lo que mientras tú estás hablando. Y en aquellos que ya son creyentes, entonces el Señor, ¿qué está haciendo? Consolando, animando, fortaleciendo, edificando a las personas. Para algunos, un mismo mensaje, para algunos les resultará, qué bonito mensaje. Para otros será indiferente, para otros será, wow, esto me confortó, no, esto me retó, no, esto me desafió, esto me exhortó. Diferentes resultados, un mismo mensaje, pero diferentes resultados. ¿Por qué? Porque Dios está obrando con cada uno en particular. Pero eso requiere, hermano, que tú tomes la decisión consciente, responsable, de involucrarte. El verso central de todo esto es cuando Pablo dice, me propuse en mi corazón no saber ninguna otra cosa que no sea Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, seamos siervos fieles de Dios. El siervo fiel de Dios no es aquel que tiene más gente, o el que tiene más apoyo, o el que tiene más dinero. El siervo fiel de Dios es aquel que ha recibido el Evangelio y tal cual lo transmite a los demás. Sin temor y sin vacilación. Hermano, no mires el estilo de otro predicador, lo que hace otro predicador. Tú tienes tu propio estilo. Dios te ha llamado tal cual. Preocúpate, hermano, porque el mensaje que tú estás predicando sea el mensaje correcto. Preocúpate que tu corazón tenga la actitud correcta. Preocúpate que estés enfocado en lo que es correcto. Preocúpate que estar cumpliendo las demandas de Dios que se requieren para un predicador. Y preocúpate, hermano, que tú estés buscando fe en las personas y que tú estés orando por fe. Estés orando porque la gente se salve, estés orando porque la gente se sane, se convierta, se fortalezca, se edifique. Y hermano, el Señor va a hacer su obra. El Señor va a hacer su obra, hermano. El Señor va a tocar a las personas. El Señor va a respaldar tu ministerio. Amén. Vamos a orar un momentito. Y si hay alguna, mientras estos minutitos que faltan, creo, si hay alguna pregunta adicional, no hay problema, la hacemos, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo que es breve, Señor, pero que nos ayuda a poder examinar brevemente, Señor, rápidamente, qué es lo más importante, qué es lo más prioritario, Señor, para un predicador. Dios mío, en esta época, Señor, donde hay tanta enseñanza, Señor, tan variada, donde seguramente hay muchos falsos predicadores. También hay, Señor, aquellos que queremos hacer las cosas bien.
En este lugar estamos un grupo de hermanos, Señor. Tengo el privilegio de compartir, Señor, con pastores, con siervos tuyos y líderes que tienen el deseo, el anhelo de compartir la palabra de Dios fielmente, Señor. Padre amado, bendice tu palabra, que ha sido expuesta, para que mis hermanos, Señor, tomen el desafío de ser testigos fieles del Evangelio de Jesucristo, Señor. Que ellos puedan tener esa actitud de corazón que tuvo Pablo, Señor. Ese deseo, esa determinación en su corazón de no saber ninguna otra cosa que no sea Jesucristo y este crucificado. Señor, que ellos toman el desafío de prepararse, Señor, en todo lo que sea posible para ser predicadores fieles de la palabra de Dios. Señor, guárdalos. Cuídalos, Señor, de cualquier tipo de enseñanza errada, de cualquier tipo de enseñanza falsa, Señor. Más bien que ellos sean predicadores apasionados de la palabra, Señor. Que estén siempre orando y buscándote, Señor. Y tú bendice, fructifica y respalda sus ministerios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, no sé si, como les decía, si hay alguna pregunta adicional. Mientras no viene el hermano segundo.